Y ahora, tal cual lo hemos anunciado, recibimos, lo hacemos con mucha alegría, al doctor en Ciencia Política, investigador y docente Daniel Buquet en la columna de Análisis Político de cada jueves, acá en La Mañana en Camino. Buen día, bienvenido, Daniel. Buen día para todos. Bien. Bueno, primero que nada, Daniel, contanos, porque la última vez que hablamos todavía no se había disparado la emergencia sanitaria. ¿Cómo la venís llevando vos? ¿Cuál ha empezado a ser tu rutina? ¿La mía personal? La tuya personal, sí, en la medida que quieras compartirlo, ¿no? No quisiera hacer tema de análisis mediático. En la universidad, te lo planteo como universitario, como profesor con dedicación total, entramos desde que se declaró la pandemia y la suspensión de las clases en modo virtual. Vos pensás que los docentes con dedicación total tenemos una parte de nuestra actividad que es dar clases, y bueno, el resto de nuestra jornada es fundamentalmente investigación para la mayoría de nosotros y muchas tareas de gestión. En la universidad en general, más allá de que pueda haber diferencias, seguramente hay diferencias importantes con las personas que trabajan, que tienen que estar presencialmente en sus trabajos porque utilizan máquinas, dispositivos tecnológicos únicos. No sé si me entendés. Nosotros en ciencias sociales en general usamos computadoras, y todo el mundo tiene en su casa. Entonces, para nosotros el trabajo sigue siendo todo el trabajo que teníamos. Buena parte de ese trabajo lo hacemos sin ningún problema virtualmente, ¿no? Buena parte de... ¿Aló? Daniel, se nos cortó, vamos a retomar el contacto telefónico. Bueno, ahora sí retomamos. Te escuchamos ahora sí de vuelta, Daniel, contanos. Decías que buena parte del trabajo a una distancia se puede seguir realizando. Claro, me refiero sobre todo a las tareas de investigación. Si querés después, una variante son las tareas de gestión. Allí nosotros estamos acostumbrados a reuniones presenciales donde se discute y se toman decisiones. Esto no es muy complicado pasarlo a un régimen virtual, pero si querés, tal vez se vuelve un poco más lento. Básicamente trabajamos circulando documentos, entonces en lugar de estar todos discutiendo simultáneamente y haciendo reuniones virtuales, vamos comentando, opinando sobre el punto tal o el punto cual, hasta que se genere un acuerdo, una decisión. Y finalmente las clases. Yo te diría que el gran desafío para la mayoría de los docentes universitarios en estas semanas ha sido mantener el funcionamiento de los cursos sin dar clases presenciales. Claro. Porque más allá de que había cierta experiencia de enseñanza no presencial, semipresencial, algunos instrumentos tecnológicos con los que la universidad cuenta, como una plataforma específicamente para enseñanza a distancia, bueno, el 90 y no sé qué porcentaje, más del 90, tal vez más del 95% de la enseñanza que nosotros brindamos es presencial, y entonces allí sí tuvimos que reciclarnos con una carga muy importante en términos de diseño y planificación de la modalidad virtual, ¿no? No es el modelo convencional. Agarro mis apuntes, repaso la clase de hoy, me voy al salón y les doy la clase, como lo vengo haciendo desde hace cada uno, 10, 15, 20 años. No, tengo que pensar para esta clase que hago, porque vos fíjate que las clases a distancia, la enseñanza a distancia, no puede ser simplemente transformar en una videoconferencia una clase presencial. Ese modelo no funciona, ¿no?
las reuniones en tiempo real, digamos, las videoconferencias se pueden hacer, pero primero tienen que ser acotadas, resisten mucho menos tiempo que el que resiste una clase presencial, y no deben ser expositivas, ¿no? Es decir, no deben reproducir un formato de un profesor con un pizarrón explicando algo durante 2 horas o 3 horas, que son los tiempos que duran las clases en la universidad. Entonces allí hay que darse maña, hacer clases breves, hay que hacer sesiones más para discusión, para consultas, hay que trabajar más fuera de línea en ejercicios y devoluciones individuales. Por supuesto que además tenemos variantes gigantescas en la universidad, porque vos tenés cursos, hay materias o cursos que pueden tener por ahí 10, 12 alumnos, y tenés materias o cursos que tienen 800, ¿no? Sobre todo muchos cursos de primer año de los chicos y las chicas que ingresaron ahora en marzo, que tuvieron 2 semanas de clase, creo que en general los de primer ingreso, y que en muchísimos cursos, en muchas facultades, son cientos o miles, ¿no? Entonces, bueno, tampoco es... Además los desafíos son muy diversos, ¿no? Entonces yo te diría que en general estamos haciendo nuestro trabajo y en parte estresados o sometidos a presión para trabajar la enseñanza en una forma en la que casi ninguno de nosotros lo había hecho hasta ahora. Entendido. Y desde la perspectiva del análisis político, me imagino que no puede hacerse sin que esté atravesado, como casi todo lo que ocurre, diría, en buena parte del planeta, por el coronavirus. Y desde esa mirada, entonces, ¿cuáles serían los comentarios que vos harías a propósito de este momento, a 1 mes y poquito de la instalación del nuevo gobierno? A ver, es obvio que la aparición de la epidemia y la reacción del gobierno cambió completamente el eje de la política nacional. Esto obviamente pasa en todas partes, ¿no? En mayor o menor grado pasa en todas partes. Siempre que hay una emergencia, una catástrofe, bueno, los ejes de la política de un país se derivan a la atención a esa catástrofe. Entonces, bueno, esto naturalmente ocurrió en Uruguay, y yo creo que, yo te diría que el que reaccionó, de todos los actores políticos, el que reaccionó mejor fue el gobierno. El gobierno, en un sentido, tal vez el poder ejecutivo sería el término que yo usaría, como actor que reaccionó, que se ubicó en un rol determinado y lo fue cumpliendo, claro, con ventaja, ¿no? Porque en realidad es el actor del que se espera que tome decisiones, y es el actor al que los medios le prestan toda la atención, pero lo ha hecho bien en ese sentido, ¿no? Me refiero no solo al presidente de la República, sino, bueno, al Consejo de Ministros, o en particular a algunos ministros que son los que han tenido mayor protagonismo en estos días, con algunos matices, ¿no? O sea, por ejemplo, yo veo a Talvi brillando de punta a punta. Sí. De hecho, yo que sé, ayer estaba otra vez haciendo sus cuentas de cuánta gente había logrado repatriar, con una tarea muy, muy específica, pero bien, ¿no? Por otro lado, el ministro de Salud desaparecido. O sea, hay matices, ¿no? Es raro, porque yo no sé, hace como 10 días que no vemos al ministro de Salud, y acá te diría, tal vez como la debilidad que no se le está pegando al gobierno, pero que en cualquier momento podría ser
su talón de Aquiles. El ministro de Salud Pública fue el que dijo un día: para este fin de semana vamos a estar haciendo, no sé, 400 test, y para el otro fin de semana 900. Así es. Bueno, la primera parte se llegó, sí, tipo cerca de los 400, algún día se pasó esa cifra. Cuando después dijo que para el otro fin de semana íbamos a estar en 900, no pararon de caer los test. O sea, el sistema de salud hizo exactamente lo contrario a lo que anunció el ministro. Ocurrió lo contrario a lo que anunció el ministro, y a partir de allí, yo te diría que con bastante pereza de los periodistas, ¿no? En las conferencias de prensa, se empezó a averiguar que, bueno, con un momento clave aquí, que es cuando el secretario Delgado dice en una de estas conferencias de prensa que le sobran los test, que tanto le sobran que le fueron a hacer test a todos los pasajeros de este crucero que quedó varado cerca del puerto de Montevideo. Así es. ¿No? Sí. Es decir, el ministro anunciaba 900. Hicimos 150 ese día, ponele. Pero Delgado dice: no, pero no es que no tengamos test, nos sobran los test. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Algo raro pasa, y ahí empezó todo este asunto de los protocolos. No, o sea, que los médicos no lo indican, o los médicos lo indican, pero las direcciones técnicas de los prestadores no los autorizan, o no hay hisopos, hay test, ¿viste? Pero para hacerle el test tienen que tener una muestra. Bueno, sí, y todo eso, Daniel. No hay capacidad para tomar la muestra, no hay capacidad para trasladar la muestra. Bueno, yo te diría que el panorama que surgió esta semana, en estos últimos días, en el marco de la discusión sobre el número de test que estamos haciendo, en clara contradicción con lo que anticipaba el gobierno, muestra que faltaba muchísimo de planificación, coordinación, y bueno, fíjate que ayer se reunieron agentes del gobierno con otros actores, sindicato médico, etcétera, para discutir protocolos que todavía no están publicados. Y todo esto, Daniel, están atravesado por quién paga, ¿no? Al decir de aquel viejo publicidad de Credisol, ¿quién paga, no? Sí, bueno, sí, tiene que ver con eso. Te diría que esa es la parte más mezquina del asunto. Tal vez en algún caso, yo no conozco los casos concretos, he escuchado las referencias genéricas, entonces, tal vez en algún caso, en alguna mutualista, por decirte algo, no te daban la autorización de los test simplemente porque no los querían pagar. En fin, no lo sabemos. Es una parte del problema. Yo diría que es una parte mínima de este problema. Aló. Vamos a retomar el contacto con Daniel Buquet. A ver, aguanten un segundito. A ver si lo tenemos ahí en línea, Daniel. Creo que sí, ¿no? Está sonando, así que a ver si... Sí, decía Daniel. Yo decía que si bien es cierto que muchos de estos productos han aumentado de precio, yo creo que el costo de los hisopos, de los test, y bueno, y de materiales vinculados, para tomar las muestras hay que protegerse, en fin. A ver, no son fortunas, no son millones de dólares, o bueno, serán unos pocos millones de dólares, ¿no? Es algo que, digo, los costos salariales son mucho más altos, por decirte algo, el personal técnico. Entonces, es algo que no se debería dejar de hacer, que el gobierno, además, ante la menor reticencia, decir, no, porque acá no autorizan los test porque el costo, pues señor, el Estado paga todos los test, ¿no? Déjese de jorobar. La plata que se está gastando como consecuencia de la pandemia es enorme comparado con lo que puede costar
toda la operativa de análisis clínicos para detectar positivos de coronavirus. Entonces, no debería ser un problema. Yo creo que acá el gobierno, el sistema de salud, pero bueno, su cabeza, el Ministerio de Salud y otros actores han quedado un poco, no sé, han mostrado cierta torpeza, cierta incapacidad para coordinar una tarea que, por otro lado, no sé si me permitís hacer como el pase. Dale. Por otro lado, el presidente, en la conferencia de ayer, da por buenas las cifras que estamos manejando, que son cifras que, bueno, si no contamos el caso del Vilar de Bo, son cifras que si vos las tomás como bien, si las tomás como que estamos haciendo el número de test que debemos hacer y le estamos haciendo los test a quienes se lo debemos hacer, son números que indican que la pandemia se terminó en Uruguay. No sé si te das cuenta, ¿no? Sí. Sacando el caso de Vilar de Bo, puntual, bajo el supuesto de que ese foco podría ser un foco autocontenido, ¿no? Es decir, se contagian todos, pero no sale de ahí. Entendido. Pero si vos sacás eso y ves la evolución de las cifras, y sobre todo si ves la evolución de la tasa de positivos, la tasa de positivos, no el número de casos, porque el número de casos depende del número de test, ¿se entiende? Sí. Si yo hago 100 test, tengo 5 positivos. Si yo hago 1000 test, tengo 50. Entonces, claro, no es lo mismo tener un día 5 que 50 casos. Pero eso depende de la cantidad de test que vos haces. Ahora, la tasa de positivos, este 5% del que yo te hablo, es lo que viene cayendo sistemáticamente. Uh-huh. Entonces, si estuviéramos haciendo las cosas bien, entonces yo te diría que la diseminación del virus se frenó en Uruguay. Debería estar frenada. Lo que pasa es que yo tengo serias dudas de que estemos haciendo las cosas bien, sobre todo que le estemos haciendo los test a quienes se les debe hacer, por todo esto que comentábamos recién sobre el comportamiento de los médicos respecto de la indicación, y luego por el comportamiento de los prestadores en la fase de autorización y las fases ulteriores. Sin embargo, a esta duda que vos planteás, Daniel Buquet, me permito sumarle para los oyentes y para vos mismo la duda que ayer, el concepto que ayer mismo aquí en este micrófono volcaba el presidente del sindicato médico, señalando, me dio la impresión desde ningún lugar apocalíptico, más bien con cierta objetividad, él señalaba que lo peor en cuanto a números aún no había llegado. Y estos comentarios, los que tú haces y los que hizo Greco, me permiten hacer el siguiente comentario. ¿Cómo es posible entonces que en ese contexto el presidente de la República, y vos acabas de decir, el gobierno en líneas generales, sacando el Ministerio de Salud, vaya paradoja, está actuando bien y el público lo está recibiendo así, las encuestas así parecen indicarlo? Sin embargo, ayer el presidente en ese contexto dice, nada indica que vayamos a estar peor, y además le suma un hecho bien objetivo, el anuncio del paulatino recomienzo de las clases. Sí, a ver, yo creo que el problema que tenemos acá es que no podemos tener certeza de en cuál de los dos escenarios estamos. Es obvio que el presidente no está esperando el pico de la pandemia. Si seguimos las cifras oficiales, el pico de la pandemia ya pasó. Lo que yo creo es que hay muchos operadores relevantes que no creen en los números. No creen que esos digamos, no es no creer en los números no son falsos, ¿no? No creen en los números en el sentido de que los números oficiales reflejen adecuadamente la situación de la pandemia en Uruguay.
Entonces, bueno, si pensamos esto último, es decir, si desconfiamos de que los test, por ejemplo, funcionen adecuadamente y haya falsos positivos o falsos negativos, o sobre todo, si desconfiamos en que la población a la que se le hacen los test es la población más apropiada para hacerle los test, es decir, la población que nos puede llevar con mayor seguridad a casos positivos. Vos fíjate que si vos le haces test a personas sospechosas, es decir, si vos le mandás a hacer test a gente y decís, che, este debe tener coronavirus, ¿no? Lo mira el médico y dice, bueno, pero usted tiene fiebre, sí, y tos, sí, y usted conoce a alguna persona infectada del coronavirus, sí, mi hermana, bueno, está, debe tener, ¿no? Sí. Le mandamos el test. Ahora, vos ves que los test tienen un 5% de positivo. O sea, el 95% de los test que se hacen son negativos. Y si vos estás mandando gente sospechosa, tienen gripe, tienen, en fin, tienen sintomatología tipo gripe y alguna otra. Ahora descubrimos, por ejemplo, que la pérdida repentina del olfato o el gusto podría ser un síntoma de la infección COVID. Bueno, vos decís, está bien, yo estoy mandando a la gente, pero los test me dan negativos. El 95% me está dando negativo. Quiere decir que la epidemia no se está expandiendo. Se está expandiendo a tasas muy bajas. Entonces, todo esto además con las consecuencias que esto tiene. El sistema de salud que se está protegiendo para que no se vea sobrepasado, bueno, la están pasando bomba, ¿no? Imagínate. O sea, todos los demás sistemas, todos los que no somos de la salud, no digo todos, buena parte de los que no somos de la salud estamos siendo sometidos a presión desde diversos ángulos o desde diversos aspectos de la situación, o por la pérdida de ingresos o por la sobrecarga de tarea. Uh-huh. Mientras se libera a la salud y la gente sale a aplaudir a los médicos, que los médicos por ahora no están activos, los médicos. Obviamente hay una parte del sistema de salud que está sometida a presión, pero son los que están diseñando y preparando el sistema para la pandemia. Así es. Vos tenés 14 infectados en CTI, en todo el Uruguay. O sea, la salud no está resintiendo en lo más mínimo. De hecho, a mí me ha tocado, justamente en medio de esta pandemia, pasar por hospitales. Vos lo que ves son hospitales vacíos, emergencias vacías, salas de internación vacías, personal ocioso, te diría. Claro, a veces tienen como problemas para hablar de esto. Uno de los temas que surgió ayer en la conferencia de la prensa, 400, no sé, algunos centenares de personal de la salud que fue enviado a seguro de paro. El razonamiento más primitivo te dice, es una locura. Si es lo que estamos precisando, es el personal de la salud. Lo que pasa es que la gente mira el noticiero de España, el de Italia, ¿no? Donde está el médico que está medio loquito, que desesperado, ¿no? Sí. En Uruguay no pasa eso, en Uruguay no pasa nada de eso, ¿no? Más allá de que haya gente estresada en el sistema, por supuesto, toda la gente que tiene que ver con los test debe estar estresada, ¿no? Porque no están logrando los mejores resultados, estarán buscando test, estarán diseñando el mecanismo, el protocolo. O sea, en la salud está lleno de gente estresada, pero es una minoría. La mayoría del personal de la salud no está estresado. Y de hecho está con menos trabajo que de costumbre, ¿no? Entonces, hay fenómenos peculiares en esta, en la situación en la que estamos en el medio de una emergencia que no sabemos si ya está resuelta prácticamente. Esto, lo que dijo el presidente ayer es esta lectura, bueno, mirá, estamos mirando los números, las cosas vienen mejorando, me parece que salimos dentro de poco. Ok, entonces
¿El resultado cuál es? Le pegamos a todo el mundo menos a la salud. Y la salud nunca necesitó la protección que le dimos. Ahora, podemos estar en el escenario contrario, es decir, el escenario que desconfía de la lectura primaria de la evolución de los números en Uruguay. En realidad los números no reflejan bien la situación, esto está por explotar, el pico de la pandemia se viene ahora en mayo y vamos a tener cientos de casos por día, y vamos a tener en ese caso sí el sistema de salud mucho mejor preparado, porque como lo hemos liberado de 2 meses de carga, le hemos liberado camas, le hemos liberado personal, hemos tenido tiempo como para preparar espacios específicos para el tratamiento de esto, ¿no? Como un hospital de referencia, bueno, todas las cosas que yo eso lo escucho, lo sé porque lo escucho. Bueno, entonces allí habrá valido la pena este esfuerzo de estrés de limitar la actividad social y económica durante un tiempo con todos los costos que esto genera para permitir que el sistema de salud pueda atender adecuadamente la pandemia sin sobrecargarse y sin generar sobre todo el resultado que está generando en algunos países de Europa y en Estados Unidos, que básicamente que andan muertos por las calles como en la epidemia de fiebre amarilla del siglo XIX, ¿no? Ahora, sobre esto que decís, recojo como información algo que publica El País hoy. Para que el COVID-19 colapse a todo el sistema asistencial, deberían producirse unos 8.700 contagios al mismo tiempo, y hoy el número de contagios llega a 456. 8.700, 456. Subrayó anoche el presidente, lo recuerda El País. Hoy el sistema tiene 382 camas de CTI disponibles. ¿Será por eso entonces, amparado, apoyado en este número, que el presidente dijo nada indica que vayamos a estar peor? Porque de verdad que luce como una frase, naturalmente una frase que todos queremos que ocurra, ¿no? Desde ya, pero realmente luce como una frase muy arriesgada, teniendo en cuenta lo que vos decís, pero además teniendo en cuenta tendencias en otros países, ¿no? Mirá, Alejandro, yo creo que efectivamente, más allá de que es una frase y por lo tanto uno no siempre puede conocer el sentido estricto en el que la usó, yo creo que el presidente se la jugó. Yo te diría que si se produce en los próximos días o semanas un incremento sistemático del número de casos diarios, con el consiguiente aumento en el ingreso de pacientes a hospital y sobre todo a CTI, y con el consiguiente aumento de muertes, porque bueno, ya sabes que estas cosas están correlacionadas. Sube el número de casos, al subir el número de casos sube el número de casos graves. Ya sabemos que aproximadamente un 5% se transforman en casos graves, y los casos graves tienen a su vez un porcentaje de letalidad. Entonces, si el presidente te dice, no sé si se llama el miércoles de ceniza para darle nombre católico al día de ayer, que nada indica que vayamos a estar peor, ¿no? Y la semana que viene aumentan los casos, se aumentan los CTI, aumentan los muertos, y la semana siguiente pasa otro tanto y un nuevo aumento, como ha pasado en tantos países. Yo te digo que se la van a cobrar, ¿no? Va a quedar como... Ahora, realmente las cifras y el comportamiento no solo las cifras, sino, como yo te digo, la tasa de positivos, que hasta ayer había venido bajando sistemáticamente, y te digo hasta ayer porque los casos del Villar-de-Bos cambian todas las tendencias estadísticas, porque son muchos casos de golpe. Ahora, si lo del Villar-de-Bos es un foco autocontenido, es decir, no se va, más allá de que ayer eran 22 y hoy serán 40, pero queda contenido dentro del Villar-de-Bos y no se expande, podemos suponer que el resto de la pandemia se va a comportar como venía
O sea, va a continuar la tendencia decreciente que se viene observando. Y entonces allí, bueno, se empiezan las clases, bueno, ahora hay lío, pero el lunes empieza la construcción, empiezan las escuelas rurales el lunes siguiente, empieza a haber alguna otra actividad educativa la semana siguiente, yo qué sé, más o menos gradualmente. Se mantiene este escenario, se van flexibilizando entonces las restricciones para la actividad social y la actividad económica, y el presidente, bueno, quedará muy bien parado. Si el escenario es el contrario, me parece que se le puede complicar. Vamos, Daniel, a una brevísima pausa, y al regreso me gustaría que vos empezaste a propósito del análisis, bueno, subrayando el rol que ha jugado el gobierno en general, el poder ejecutivo en particular, algunos secretarios de Estado. Hablaste del canciller de la República, no mencionaste a Delgado, pero me imagino que también está en esta lista de los que lucen bien parados. El propio presidente, que además las encuestas que se han hecho recogen muchas adhesiones. Y el resto de la sociedad, el resto del sistema, el sistema político, a propósito de los partidos, en particular el Frente Amplio, el partido de la oposición, pero además otros actores importantes que van desde los trabajadores, a través del PIT-CNT, la propia Universidad de la República, las cámaras empresariales, en fin, los diversos actores. ¿Cómo has visto todo esto? Lo conversamos luego de la pausa, ¿sí? Sí, señor. Daniel Bouquet está en el 98.7, está poniendo la mañana en camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Estamos en el 98.7, estamos poniendo la mañana en camino y seguimos conversando con el doctor en ciencia política, investigador y docente Daniel Bouquet. ¿Estás allí, Daniel? Sí, acá estoy. Perfecto. Daniel, habíamos dejado antes de la pausa, habías esbozado algunos comentarios acerca de cómo estaba funcionando el gobierno. Vos, por decirlo de algún modo, ya que estás dando clases a distancia, podés poner nota a distancia. ¿Vos le darías buena nota al gobierno entonces, y en particular al Poder Ejecutivo? Sí, sacando justamente el aspecto del que hablamos largamente sobre la implementación de los test de COVID, yo creo que el gobierno se ha desempeñado bien, ya sea por el lado de una serie de medidas que ha venido tomando, cubriendo como todos los frentes del asunto, es decir, no solo el sanitario, sino también el social y el económico. Ayer el presidente usó esta metáfora de los paneles de control y de las perillas, en fin. Sí. Digamos, creo que la mayor parte de las medidas que adoptó han sido acertadas. Como segundo aspecto sobre su buen desempeño, te diría que ha manejado de manera muy adecuada la comunicación, ¿no? Creo que estando permanentemente frente a los medios de comunicación, con anuncios, con explicaciones, y te diría que además al gobierno le ha ido bien, ya no solo por lo que ha hecho, sino por lo que no han hecho los actores enfrentados al gobierno, ¿no? Que no han sabido ubicarse en una posición de fortaleza, ¿no? Más bien han tenido que recular. Hablas del Frente Amplio. Del Frente Amplio y del PIT-CNT, ¿no? Vos fijate, el Frente Amplio con su primera salida tuvo que ver con promover la cuarentena obligatoria, cuando el gobierno quería promover esta cuarentena voluntaria, llamémosle así, o flexible, en fin, y creo que no lo ha hecho bien. Creo que básicamente dejó de insistir en este asunto, el PIT-CNT con el caceroleo, y todo esto concentrado en el día después del caceroleo, cuando el presidente plantea el gobierno plantea la creación de un fondo coronavirus con un impuesto para los empleados públicos. Un fondo que además fue aprobado a nivel parlamentario por unanimidad, ¿no? Por unanimidad, con el pequeño detalle, con dos detalles.
Un detalle es que el Frente Amplio, intempestivamente, y aparentemente en offside, plantea además que se haga permanente el descuento a los políticos. Y luego nos desayunamos que ni siquiera todo el Frente Amplio, ¿verdad? Bueno, no todos estaban de acuerdo, pero el planteo fue formalmente del Frente Amplio. O sea, la bancada del Frente Amplio tuvo distintas posiciones, pero predominó la posición de hacer este planteo, un planteo que por lo visto no estuvo correctamente hecho porque se hizo fuera de la comisión que discutió el proyecto, no se planteó en la comisión, se planteó en sala, deslegitimó así el planteo y además es un planteo muy inconveniente, ¿no? Un planteo, yo te diría, totalmente demagógico. Creo que hemos hablado con vos muchas veces tema sobre lo que ganan los políticos, como no cayendo en la versión más chabacana de la opinión popular sobre los políticos, que los políticos no merecen ganar dinero y por lo tanto está bien sacárselo, que es una posición que trasciende el espectro, digamos, que no es de derecha ni de izquierda, porque piensa lo mismo Mujica de repente que Talvi, no sé si te acordás, si se acuerda la audiencia, en el medio de la campaña electoral Talvi había hecho una curiosa interpretación sobre el desempleo en Uruguay, donde consignaba parte del empleo público como parte del desempleo, ¿no? Con la idea de que los empleos públicos no sirven para nada, y por lo tanto en realidad son desempleados que están financiados por políticas sociales. Entonces, desde la derecha, digamos, la derecha promercado, antiestado promercado, está esta visión, la derecha autoritaria, que por supuesto, como la democracia cuesta, también piensa esto, pero Mujica también piensa esto, ¿no? Mujica pero aún así... siempre, ¿no? Es como que los políticos no tendríamos que pagarles o le tendríamos que pagar unos pocos pesos como para que sobrevivan. Y vos fíjate que el Frente Amplio no logra posicionarse en una actitud crítica frente a un gobierno que, por otro lado, las encuestas muestran que tiene mucha popularidad. O sea, tampoco no es sencillo, ¿no? Si 2/3 partes de la población cree que el gobierno está haciendo las cosas bien, bueno, tampoco es sencillo criticarlo y salir ganando con la crítica. No es que no sea sencillo, con poder podés criticarlo. El PIT-CNT queda también en offside y hay un actor acá que yo no quisiera poner en ninguno de los dos lados, que es Manini. Manini, ni siquiera Cabildo Abierto. Resulta curioso que a un senador del gobierno no quieras ponerlo en ninguno de los dos lados. Bueno, pero si vos mirás, si vos tomás nota del comportamiento de Manini, senador Manini no parece formar parte del gobierno, parece ser, yo qué sé, bueno, amigo del gobierno, pero justamente Manini fue el que se tiró por la de él, proponiendo este descuento que finalmente el gobierno llevó adelante y que el Frente Amplio terminó apoyando de esa forma particular. Se tiró por la de él, filmó un video en su despacho, cosa que viene haciendo, y que además no es si fuera un hecho aislado y vos decís, bueno, no, capaz que Manini en este caso quiso hacer la propuesta, no se la llevaron, entonces la hizo pública y salió ganando. No, hace 2 días salió, después que el presidente dice que se van a mantener todos los compromisos con UPM, Manini sale a decir que hay que revisar el contrato. Bueno, y no te olvides que antes fue del que se manifestó contrario a mantener la suba de las tarifas públicas anunciadas para abril, cosa que se concretó finalmente y de todos modos, ¿no? Yo te diría que Manini está manejándose mejor como opositor que el Frente Amplio. Porque pega donde hay que pegar, ¿entendés? Ahora todos tenemos... Fíjate que cuando... Yo ahora no me acuerdo si era la encuesta de Factum o la de Equipos, que preguntó la opinión de la gente sobre el gobierno, pero también la opinión sobre medidas del gobierno. La reducción de los sueldos de los públicos tenía mucho apoyo, la reducción del sueldo de los políticos tenía más apoyo aún, pero el aumento de las tarifas es una medida que la mayoría de la población rechazaba. Sin embargo, el Frente Amplio no estaba.
por ejemplo, diciéndole, el gobierno está haciendo todo bien, menos el aumento de las tarifas. Exigimos que el gobierno retrotraiga las tarifas. Bueno, curiosamente el aumento de las tarifas pasó como debajo de la línea del radar, ¿no? Pues exactamente, no logró quedar en el centro de la agenda, como tampoco logró quedar en el centro de la agenda el fondo coronavirus y el descuento de los públicos, donde, bueno, y lo que el Frente Amplio ha planteado, creo que sin una fórmula específica, respecto de este aumento, de estos impuestos, digamos, que en este caso son impuestos a los salarios que paga el Estado, y es que debería ponerse un impuesto también a otros sectores económicos solventes, ¿no? Y no lo estamos escuchando. Se maneja también de manera muy marginal. Ayer mismo en la conferencia de prensa surgió el tema y el presidente dio, por supuesto, la visión súper consistente con la visión liberal de derecha que tiene el gobierno, y es que no hay que ponerle impuestos a los empresarios, ¿no? Porque la visión de derecha es que de la crisis te sacan los empresarios, ¿no? El capital fue el término utilizado. El capital, bueno, ni más ni menos, ¿no? Cuando desde la visión de izquierda el que te saca de la crisis es el Estado. Entonces, claro, porque y acá entramos a otra subdiscusión, Daniel. Le está yendo bien, porque hace bien buena parte de las cosas que hay que hacer en este contexto, pero también le está yendo bien porque los que podrían tener interés en cuestionar al gobierno no lo están logrando hacer. Y los que deberían estar cuestionando al gobierno, me quiero detener un poquito porque hablaste del Frente Amplio y del PIT-CNT. El PIT-CNT que convocó en forma muy poco acertada, muy poco lúcida a cacerolear a la misma hora que la gente ya había agarrado la costumbre de aplaudir a los médicos, aunque sea exagerado el aplauso, creí entender eso de tus palabras, pero aún así, ¿no? Absolutamente, habría que salir a aplaudir a los delivery, que a ver, si hay alguien que está laburando el doble o el triple. Pero en todo caso, Daniel, juntar ese hecho con el otro, cacerolas, que además con desde el punto de vista simbólico lo que esto implica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que junto a eso, el PIT-CNT le dio al gobierno una serie de propuestas, una serie de ideas que, según salió a decir, no fueron escuchadas, y por eso, de alguna manera, la protesta y el caceroleo, que repito, es desacertado. Pero en todo caso, sobre las propuestas del PIT-CNT, algunas de las cuales en alguna medida toma el Frente Amplio después, no lucen con suficiente convicción o claridad como para que la gente diga, mirá qué bien la izquierda, mirá qué bien los trabajadores, mirá qué bien el partido Frente Amplio. Es tal cual como vos decís. Yo creo que el Frente o el PIT-CNT en una serie de medidas en los que claramente coinciden, no están logrando colocarlos en la agenda del debate. No se está discutiendo sobre eso. No están discutiendo los medios, y no parece que la opinión pública lo tenga como una cuestión relevante, ¿no? Están dejándose llevar por el enfoque del gobierno, ¿no? Están corriendo atrás del enfoque del gobierno en lugar de marcar una bandera, que es lo que vos tenés que hacer en estos casos, ¿no? Una bandera específica, no digo una medida sola. Podrías decir, bueno, ¿por qué no le ponemos un impuesto a las exportaciones? Si querés poner un impuesto de emergencia y le pones a los funcionarios públicos, bueno, ponele también a las exportaciones. No sé si todos los sectores por igual, o buscar a los sectores específicos que tienen buenos precios y buen flujo de comercio, lo que sea, ¿no? Cualquier medida, como en Argentina han sido tan polémicas las famosas detracciones, que es un impuesto oportunista, que podés decir, bueno, a vos te está yendo bien, dame el 10% de lo que vendés. Solo a los públicos, y por lo tanto el Frente Amplio, que debería defender lo público frente a lo privado, no está mostrando capacidad de
de convencer ya no al gobierno, a la opinión pública, de que la carga, porque el discurso es bueno, sí, pero la carga de esta crisis la deberíamos pagar entre todos, ¿no? Bueno, no, el gobierno está diciendo los empresarios no. Y el Frente Amplio no está, y el PIT-CNT no están logrando enfrentar esa visión con éxito. Para terminar, al pasar comentaste lo de la propuesta del Frente Amplio, esa infructuosa, incluso desprolija, de que el impuesto a los públicos, pero en particular a los políticos, fuera permanente. Y vos señalabas que eso olía a clara demagogia. En alguna medida, lo resuelto por el Parlamento, la iniciativa del Ejecutivo, repito, resuelto unánimemente por el Parlamento, esto de que lo van a pagar los trabajadores públicos que ganan más de 120.000 pesos nominales, y dejar explícitamente afuera al sector privado. Es más, cuando se le preguntó al presidente conferencias atrás, él dijo, bueno, no, el sector privado ya lo está pagando porque hay muchos que van al seguro de paro. Es obvio que los que van al seguro de paro no ganan 120.000 pesos, por lo menos la inmensísima mayoría. Esa idea de que esto lo terminan arreglando los públicos. Fito Garcés decía semanas atrás acá que es de alguna manera el implícito compromiso de gobierno de que al sector privado en el Uruguay le va mal por culpa de los públicos, de lo público, yo agregaría del Estado. ¿No es de alguna manera también, en cierta medida, un tanto demagógico o por lo menos injusto? No, bueno, yo creo que allí más que demagógico hay un problema de concepción ideológica, ¿no? Para los que dicen que las ideologías ya no existen o que los términos de izquierda y derecha han perdido sentido. La derecha tiene esa visión, yo te diría que no es demagógica, la derecha tiene la visión de que el Estado, el Estado debe ser mínimo, el Estado no debe desarrollar actividad económica, debe desarrollar actividad regulatoria y proveer algunos servicios esenciales. Yo no digo que este gobierno piense exactamente lo que estoy diciendo cuál es la visión de la derecha liberal en general, ¿no? Que en este gobierno está fuertemente representada. Entonces, yo te diría que ahí no es una cuestión demagógica, más allá de los mensajes, ¿no? Más allá de los mensajes. La derecha, para el caso del Estado uruguayo, bueno, piensa que el Estado uruguayo es un Estado completamente sobredimensionado. Pensá en un solo Uruguay, ¿no? Un solo Uruguay es un movimiento que se formó con este discurso esencialmente, que es aquella vieja consigna que de los blancos de que hay que bajar el costo del Estado, ¿no? Y el costo del Estado, en un 80% son salarios. Yo te citaba esta interpretación que hizo Talvi hace un año atrás sobre los empleados públicos como en realidad desempleados reales, ¿no? No, cuando yo me refería a lo demagógico, que era apoyándome en el adjetivo que vos habías usado ante la propuesta del Frente Amplio, tenía que ver con que en definitiva nos deja tranquilo a todos de que de ahí va a salir la plata, pero en realidad todos sabemos que la plata que sale de ahí es muy poca y no alcanza ni por asomo para lo que necesitamos. A eso me refería. No, claro. A ver. Sí, en cierto sentido la medida tiene más contenido simbólico que contenido material. Es más un mensaje en ese sentido, es más un mensaje que un logro. Si la ministra de Economía dice que el fondo coronavirus va a tener en un principio 400 millones de dólares y que los sueldos públicos van a aportar 12 millones de dólares, está claro que estamos hablando de un 3% del fondo. O sea, la plata de toda la plata que el gobierno pensó que iba a precisar para atender la emergencia, un 3% viene de estos salarios. Por lo tanto, ¿cuál es el sentido de poner ese impuesto? Bueno, el sentido es dar un mensaje, no conseguir plata. Eso está claro. Y es un mensaje que tiene
digamos, que transmite esta visión. Los empleados públicos están cómodos, en el mejor de los casos, si no es que simplemente son una manga de vagos y parásitos, ¿no? Entonces, traducido en la mente de muchas personas. Son prescindibles, ganan más de lo que deberían ganar, no se merecen los sueldos que tienen, cuando en realidad es una medida, está bien, siendo puntual, no necesariamente genera efectos, pero está claro que el problema de los sueldos públicos nunca fue lo altos que son, ¿no? Más allá de algunas distorsiones puntuales. Sí. ¿Por qué? Porque el Estado, para funcionar bien, tiene que... porque estamos hablando de los sueldos de la jerarquía, ¿no? Estamos hablando de los sueldos de las personas que tienen el mayor nivel técnico. El Estado siempre ha tenido problemas para... De hecho, este gobierno, de eso no sé si se llegó a hablar, porque la epidemia nos pasó por arriba. Este gobierno está teniendo problemas para conseguir personal, para ubicar en posiciones clave del gobierno, en muchos casos, porque no tienen un salario adecuado para ofrecer. Uh-huh. No sé si llegaste a tratar este asunto en algún momento. No específicamente como desde esa perspectiva, pero es obvio que... Pero en todo caso no luce como nuevo este problema, ¿verdad? No, claro que no. Por otro lado, vos tenés que, además de que el Estado no paga en general buenos sueldos, o sea, lo suficientemente atractivo para contratar a las personas más capacitadas en cada área específica, lo que tenés que pensar es que además el Estado tiene una carrera administrativa. Las carreras funcionan bien cuando la gente quiere ascender, ¿verdad? Yo hago mi trabajo, empiezo a trabajar acá o allá, y si yo sé que si hago bien mi trabajo voy a ascender a un cargo superior, espero que ese cargo superior tenga un salario mayor, y ese es un estímulo para ascender. Ahora, si vos achatás los salarios mayores, ¿no? Cosa que muchas veces el PIT-CNT, por ejemplo, promueve, uh-huh. ¿no? Decir, todo el mundo tiene que ganar igual. Bueno, no. Tal como funciona la actividad humana, la retribución es un incentivo para que la gente se esfuerce. Y justamente los cargos más altos deben tener salarios mayores para que la gente que está abajo aspire a acceder a esos cargos y avanzar en su carrera. Entonces, el impuesto que se puso como impuesto es un impuesto muy perverso. Uh-huh. Está bien, si vos me decís, bueno, son 2 meses, ok, si son 2 meses, no va a generar los efectos perversos que podría tener si se pensara que esto es algo que debe ser así, ¿no? Que debiera ser así. El problema acá es que el gobierno, en esta batalla ideológica, discursiva, la ganó, ¿verdad? Bien. Y sus opositores la perdieron. Bueno. Porque le dijeron, sí, está bien, tenés razón, está bien cobrar eso. Deberías cobrarle a estos otros, pero eso que estás haciendo está bien. Y esa forma de plantearlo, bueno, hace que el gobierno haya terminado mejor parado que el Frente Amplio, que el PIT-CNT. Lo que pasa es que en este contexto era una parada muy difícil para el Frente Amplio, porque estaba bravo levantar la mano en contra de esta idea y de esta propuesta, ¿no? Está bien, yo no les voy a decir lo que tendrían que haber hecho. Yo lo que digo es que lo que hicieron no los dejó bien parados. Te dejo un abrazo grande, simbólico, y nos reencontramos más temprano que tarde, ¿sí, Daniel? Bueno, muy bien. No se toquen la cara. Bueno, muy bien. Fenómeno. No, gracias. Justo me iba a rascar un grano, pero y me agarraste en el aire, gracias. No, anda, primero lavate las manos. Te mando un abrazo grande y saludos a la familia. Saludos a la audiencia, un abrazo. Daniel Buquet nos ayudó a poner La Mañana en Camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino.